Necesitamos comprender que antes, en el Antiguo Testamento, ya se había anunciado al buen pastor. El Señor Jesucristo está hablando de Él mismo como el buen pastor, pero el profeta Ezequiel, en el año 571 a.C., él está dando su profecía al pueblo de Dios exiliado en Babilonia por Nabucodonosor. El profeta Ezequiel escribe su profecía. Él está distante de la tierra prometida. Está a cientos de kilómetros de Jerusalén. Pero aún así, él describe cómo la gloria del templo ha salido de Jerusalén. En su primera parte, cuando leemos el libro de Ezequiel, vemos cómo la gloria de Dios empieza a salir, a distanciarse no solamente del templo, sino de la ciudad de Jerusalén. Es abandonada la gloria de Dios por la disciplina de Dios. Porque el pueblo de Dios es acusado por Dios. El profeta Ezequiel empieza y también describe la manera como el pueblo de Dios tenía pastores que no dirigían el pueblo hacia él, sino que se aprovechaban de las ovejas, trasquilaban las ovejas y únicamente se lucraban de las ovejas y llevaron las ovejas a la idolatría. Pero en el capítulo 33, Ezequiel, después de haber descrito todo lo que sucedió en el exilio, por el exilio, describe la restauración del pueblo de Dios. Y él da aliento al pueblo de Dios que está exiliado, aunque está disciplinado, aunque está siendo también, está recibiendo la disciplina de Dios en una tierra extraña, ha sido sacado de la tierra de Jerusalén. Hay esperanza, porque el buen pastor vendrá, cuidará de sus ovejas, y él dará la vida de sus ovejas, dará la vida por sus ovejas, muy contrariamente a los pastores de Israel, que usaban las ovejas para enriquecerse. Y este es mi mensaje en esta mañana, querida iglesia. Jesucristo es el buen pastor que entregó su vida para dar provisión espiritual y seguridad eterna a nosotros, sus ovejas. Voy a repetirlo. Jesucristo es el buen pastor que entregó su vida para dar provisión espiritual y seguridad eterna a sus ovejas. Y he dividido estos 21 versículos en 3 secciones. La primera, de los versículos 1 al 6, vamos a tomarla brevemente, que es la alegoría o la comparación que Dios hace. En segundo lugar, y ahí vamos a tomar más tiempo en los versículos 7 al 18, vamos a estudiar la interpretación que hace nuestro Señor Jesucristo mismo de esa alegoría. Y finalmente, en los versículos 19 al 21, veremos la respuesta a esa palabra, a esa interpretación del Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la alegoría es diferente a una parábola porque tiene un contenido espiritual, y el apóstol Juan no tiene parábolas en su evangelio. Los evangelios sinópticos sí tienen parábolas, pero aquí estamos hablando de una alegoría, es decir, una comparación que hace el Señor de un redil, pastores que cuidan ese redil, y también él quiere contrastar. Vemos como el pasaje que estudiamos anteriormente en el capítulo 9 es muy importante el contexto, porque nuestro Señor Jesucristo actúa de manera totalmente opuesta a los pastores de Israel en ese momento. ¿Qué hicieron estos hombres? Si recuerdan, cuando este hombre ciego fue sanado por el Señor Jesucristo, lo expulsaron, lo excomulgaron, a pesar de que, ¿por qué? Porque él había sido sanado por Jesucristo y querían acallarlo.
en vez de honrar al Señor Jesucristo, lo tratan como un demonio. Es un endemoniado. Y ahora, este pasaje, esta expulsión que hicieron estos pastores de este hombre ciego, es contrastado con la manera en que Jesucristo actúa para con su pueblo. Y por eso es importante el contexto, y hay varios elementos en esta alegoría o en esta comparación que hace el Señor Jesucristo. Y en primer lugar vemos que hay un redil de las ovejas. El redil era un corral cercado con piedra, era como un muro de piedra donde se alojaban las ovejas. Entonces varias familias podían compartir el mismo redil y allí cuidaban las ovejas para no ser atacadas por las fieras o por los ladrones, como vamos a ver. Entonces, tengamos presente que este redil de piedra solamente tenía una sola puerta y era la única manera legítima de entrar al redil. Allí, en estos rediles en la antigüedad, parece que había alguien que era el portero que solamente le abría al pastor de las ovejas. Ese portero era alguien a quien le pagaban para que estuviera allí. Era un asalariado, y por eso es muy importante en la interpretación que tengamos presente a este portero asalariado, porque parece que lo único que hacía era por el pago que recibía. Abría y cerraba la puerta porque recibía un salario. Varios rebaños podían estar en el mismo redil. O sea, había ovejas de diferentes pastores. Y esto es muy importante porque las ovejas escuchaban la voz de su pastor y seguían al pastor. Entonces, si había 3 pastores, solo salían las ovejas de quien las pastoreaba, a pesar de que parecían todos el mismo rebaño. Cuando escuchaban la voz, había una salida o las ovejas que pertenecían a ese pastor, y eso parece que todavía continúa siendo realidad, no solamente en el mundo antiguo. Las ovejas parece que tienen un oído muy bien afinado para escuchar únicamente la voz de su pastor. Entonces el pastor conocía tanto las ovejas que las llamaba por el nombre, le tenía nombres. Ovejita. Les daba nombres como nosotros damos a las mascotas. Los pastores parece que llamaban por nombre a las ovejas cuando querían cuidarlas de una manera muy personal. Esto es muy importante porque había una relación del pastor con sus ovejas. Las conocía, las ovejas conocían al pastor, había una relación, una interacción allí, y por eso las ovejas solo reconocían la voz del pastor. Y es importante, ¿por qué? Porque la clase sacerdotal, los fariseos, todo el Sanedrín judío estaba pastoreando a Israel, pero no estaban dirigiéndolos a Cristo, sino que eran como los ladrones, como los que cuidaban por el salario. Solamente lo hacían sin amor por las ovejas. Asaltaban. Y según los estudiosos, el redil representa a Israel. Ese muro de piedra todas las ovejas que estaban dentro pertenecían al rebaño de Israel y eran pastoreadas supuestamente por los fariseos, por los sumos sacerdotes, pero en vez de dirigirlas al buen pastor, las están alejando de él, porque le llaman a él endemoniado. Ya llegó el buen pastor, pero ellos siguen alejando las ovejas del buen pastor por la fuerza, con amenazas como estas. Recuerdan, los padres del hombre ciego le temían a ellos. Entonces, cuando el Señor relata lo que está sucediendo allí en el redil, todos los elementos del redil, de los versículos 1 al 6, ellos no entienden. Dice el versículo 6 del capítulo 10, Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Se hacían los sordos. Ellos creyeron que era una simple historieta para entretener, pero nuestro Señor está hablando, está comparándolos a ellos
con Él mismo. Esta alegoría es muy importante porque está relacionada con el llamado de atención que hace Dios a los pastores de Israel en Ezequiel 34. Leíamos hace un momento. Leíamos el llamado de atención que hace Dios a los pastores de Israel porque usaban las ovejas, usaban el rebaño para su propio fin. No muy alejado de la realidad actual, donde los pastores, los falsos pastores, se están lucrando de las ovejas, están manipulando las ovejas y son impostores, porque ni siquiera Dios los ha designado como pastores. Ellos mismos se nombran pastores. Y es algo muy delicado. Y lo peor, o lo quizás más enigmático, es que muchos los escuchan. Una gran mayoría están escuchando sus falsas enseñanzas. Sin embargo, Dios va a juzgar un día a los falsos pastores, porque solo hay un solo buen pastor. Aquel pastor que no dirija las ovejas a Jesucristo es un impostor. Aquel pastor que dirija las ovejas como una estrategia comercial, materialista, es un impostor. Aquel pastor que trate de motivar a las ovejas que tiene bajo su responsabilidad con cualquier cosa y menos el Evangelio, es un impostor. Porque solo hay un buen pastor que dio su vida por las ovejas. Eso nos lleva al segundo punto, la interpretación. Nuestro Señor Jesucristo mismo toma la alegoría y la interpreta. Dice en el versículo 7, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Y esto nos habla de una verdad muy importante en esta interpretación que hace el Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que provee vida para las ovejas. Jesucristo es la puerta, es el único medio para obtener salvación. No hay otro medio para obtener salvación que por medio de Jesucristo. Eso es una realidad que nos está expresando nuestro Señor Jesucristo. Él es una puerta exclusiva. Sin Él no podremos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo, Él quiere que escuchemos su voz, porque es su voz, la voz de su palabra, la única autoritativa para proveer salvación. No somos salvos por cualquier otro medio de salvación. Llámese obras, llámese buena conducta, llámese religiosidad, llámese guardar la tradición de los antiguos. Solo Jesucristo es la puerta. Es el único medio para obtener. Recordemos que la puerta tenía dos funciones. Primero, dejar entrar. Entonces Jesucristo es el único que nos permite entrar en el reino de Dios. Pero también salir para obtener buenos pastos. En el redil las ovejas no podían alimentarse, tenían que salir a buscar buenos pastos. Entonces la puerta era el único medio de protección. Jesucristo es la puerta porque solo en Él estaremos protegidos, resguardados en Él, cuidados por Él. Pero Jesucristo, nuestro Señor, menciona a los ladrones y no podemos pensar que los ladrones eran los profetas antiguos. No, porque el mismo Ezequiel, Isaías son profetas de Dios. Todos los comentaristas coinciden en que los ladrones son los fariseos, son los líderes judíos de su tiempo. Ellos eran los que estaban encargados, presumían de guiar a las ovejas, de guiar al rebaño de Israel. Sin embargo, lo estaban desviando
eran falsos pastores. Ellos alejaron a este hombre que había sido sanado, era ciego de nacimiento, lo alejaron, lo excomulgaron, lo expulsaron de la comunión. Falsos pastores, impostores. Y el Señor los llama ladrones y salteadores porque no han entrado por la puerta. Entonces, estos falsos pastores de Israel tenían varias características. En primer lugar, eran codiciosos. Lucas 16:14 nos describe la codicia de estos falsos pastores de Israel. Ellos amaban el lucro, tomaban las ofrendas para su propio uso personal, para enriquecerse. Se aprovechaban de las viudas y de los pobres, nos lo dice Marcos 12:40. Ellos no les dolía, no tenían compasión con nada ni con nadie. Se aprovechaban de los pobres, como pasa hoy también en muchos lugares, manipulando para enriquecerse. Pero también habían convertido el templo de Dios en cueva de ladrones, dice Mateo 21:13. Robaban por medio del templo, utilizaban el templo para robar, porque tenían impuestos por los sacrificios. Recordemos que el Señor Jesucristo limpia el templo. Ellos cobraban un impuesto especial a los pobres para poder presentar sus ofrendas a Dios, para lucro del Sanedrín y de todos los líderes judíos. Y además querían matar a Jesús para no perder sus privilegios. Tenían envidia del Señor Jesucristo, lo querían matar y lo llevaron a la cruz. Sin embargo, como lo veremos más adelante, no fue que ellos lo mataron, sino que Él entregó su vida voluntariamente. Eso está en Juan 11:53. Ellos presionaban a las personas para que no creyeran en Jesús. Recuerdo hace muchos años, no les digo la fecha exacta, pero recuerdo mucho cuando empezábamos a inquietarnos, como muchos de nosotros, que estábamos expuestos a pastores que manipulaban el rebaño, y empezábamos a explorar, a estudiar la palabra de Dios, porque a ellos no les interesa que las personas conozcan la palabra de Dios, sino que permanezcan en la ignorancia. Y ellos, cuando exigíamos que se predicara la palabra de Dios, nos enviaban a otras iglesias. Ve a una iglesia que te voy a recomendar, allá sí predican la palabra de Dios. Ellos, conscientemente de que no estaban predicando a Cristo, envían a las personas a otros lugares. Son falsos pastores porque no predican el Evangelio. Y en vez de predicar a Jesucristo crucificado, predican sus propias ideas de cómo ser celebridades en un mundo pecaminoso. ¿Qué falsas filosofías, doctrinas o pensamientos tratan de engañarte hoy? Medita por un momento. ¿Cuántos reels ves en la semana que te alejan de Jesucristo? ¿Cuántos libros, cuántas conversaciones engañosas te quieren arrebatar la fe? ¿Cuántos pensamientos pasan por tu mente que te desalientan de amar a Cristo? Deséchalos, porque son falsos pastores de tu alma, vestidos de filosofía y de cultura engañosa. ¿Quién o qué está tratando de entrar a tu vida como un ladrón para robarte el gozo de Dios, de la salvación? ¿Qué o quién quiere amargarte, quiere secuestrar tu fe para que te sometas a ellos? No lo permitas. Solo Jesucristo es la puerta. Él es la puerta porque Él es el único que provee protección y provisión para su pueblo, para sus ovejas.
Nuestro Señor Jesucristo es la puerta, y nuevamente lo recuerda en el versículo 9 y 10, dice: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida que Dios nos ofrece no es una vida biológica, no es una vida como este mundo piensa. ¿Cómo es la vida abundante de este mundo? Popularidad, fama, dinero, éxito, reconocimiento de otros, una buena reputación, el respeto de otros. No ofrecen a Jesucristo, el único que puede proveer vida. Es una vida que depende totalmente del pastor, de Cristo. Es una vida libre para obedecerle. Es una vida libre de las cadenas del pecado. Es una vida libre de la opresión del maligno. Es una vida libre y gozosa para no estar atado a las cadenas de este mundo que nos oprimen. Es una vida gloriosa. Es una vida satisfecha en Él. Dice el salmista: aunque me quitaran todo, parafraseando, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová es mi tesoro, Él es mi fuerza. Él es el buen pastor, Jesucristo. En el versículo 11, Él aclara: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y esa palabra buen, en el idioma original, es excelente pastor. Él es el buen pastor porque Él se sacrifica por las ovejas. Las ovejas están en peligro de muerte y es el buen pastor el que muere por las ovejas para salvarnos de nuestros pecados. Él es el buen pastor que entregó voluntariamente su vida. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Necesitamos meditar profundamente en momentos de aflicción, cuando vienen dudas, cuando vienen debilidades, cuando nos sentimos desamparados. Recordar que Jesucristo mismo entregó su vida por amor a ti. Y entregó su vida para morir como un criminal. Asumió el costo por nosotros en la cruz. Fue abatido, fue azotado por nosotros. Fue humillado en la cruz. Fueron sus manos clavadas en la cruz, sus pies en la más profunda agonía. Era la muerte más vergonzosa. Él, el Dios Santo, como cantábamos hace un momento, el que dio vista a los ciegos, la luz le fue quitada. El que dio vida a los muertos, lo veremos más adelante, cuando resucita a Lázaro. Él entregó su vida por nosotros. ¿Cómo no amar al buen pastor? ¿Cómo ser desleales a un pastor como Él, tan glorioso? ¿Cómo traicionar el amor de Jesucristo con los ídolos falsos de este mundo? ¿Cómo no confiar en Él en la adversidad? ¿Cómo no confiar en su cuidado en tiempos de debilidad? ¿Cómo sentirnos solos si Él es el buen pastor que cuida de nosotros? Él no es como aquellos que abandonan las ovejas y huyen como el asalariado. Los versículos 12 al 13, nuestro Señor describe a los fariseos que abandonan las ovejas, huyen y las entregan al lobo que las arrebata y las dispersa. Lo único que les preocupaba al Sanedrín judío y todo su liderazgo, que eran de alguna manera los pastores de Israel. La palabra pastor se asimila no solamente a los líderes religiosos, sino a los reyes que conducían la nación. Todos ellos no les importaban las ovejas. Si les importaran las ovejas, hubieran guiado a este hombre ciego a Cristo. Pero es Cristo el que lo rescata a él. Si leemos detenidamente, este hombre que había sido recobrado la vista es desechado del templo y Jesucristo mismo lo busca y se revela a él.
y le da salvación. Es probable que te hayan desechado en algún lugar. Si te han desechado, déjate abrazar por el buen pastor. Si no has sido apto, calificado con los estándares humanos de esta tierra, el buen pastor dio su vida por ti. Él es el excelente pastor porque conoce a las ovejas y las llama por nombre. Él conoce las ovejas, conoce a todo aquel que le pertenece, conoce tu trasfondo, conoce tu historia y la mía de pecado. Él sabe la hora exacta en que fuiste concebido. Él conoce tus luchas. Él conoce tus tentaciones, conoce tus debilidades. Y Él te llama por nombre. No eres parte de las estadísticas. Muchas veces se nombra a las personas estadísticamente. Los de tal lugar. A veces se le olvidan los nombres. Una técnica que me ayuda a recordar es asociar los nombres que ya sé con los nombres de otros. Entonces yo digo, ¿él se parece a fulano? Ok, ya sé cómo se llama. Pero aún así olvidamos. A veces nos encontramos personas, ¿cómo es que se llama? Hola, ¿cómo estás? ¿Me llamo? Como para que nos digan, no recuerdo. Pero no si el buen pastor conoce tu nombre. Conoce tu futuro, conoce que necesitas tu esperanza. Él conoce hacia dónde te está dirigiendo. Él te ha traído a este lugar para escuchar su palabra. Él ha conmovido tu corazón porque te ama. Y aún las circunstancias adversas, Él las ha diseñado para que puedas dejarte abrazar por Él. No te sientas solo. Quizás te preocupa el futuro. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mi educación? ¿Qué va a pasar con mis padres? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Pero Él, el buen pastor, lo conoce todo de ti. Conoce tu destino glorioso. Porque Él murió para darte vida eterna y gloriosa. Él conoce tus circunstancias. Él conoce cuando te equivocas. Él conoce cuando te afliges, cuando estás en dolor, cuando estás en angustia. Él conoce y está dispuesto a abrazarte, a darte vida, a glorificar su nombre por medio de tu vida. Aunque no valgas para nadie, para el buen pastor eres valioso. Porque si solamente tú fueras el único pecador sobre la tierra, Él vendría a morir por ti. Él es el buen pastor que reúne a todas sus ovejas de los confines de la tierra. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, ovejas que no pertenecen a Israel étnico, sino que vendrán de otras naciones, de otros pueblos, de otras lenguas, como en Pentecostés. Él va por las ovejas. En Jerusalén, inicialmente, el redil, pero después a Samaria, a los desterrados, a los rechazados de Samaria, con Felipe, y luego se confirman por los apóstoles en el libro de Hechos, y luego va hasta lo último de la tierra, usando instrumentos indignos, como el apóstol Pablo. ¿Dónde termina el libro de los Hechos? Roma, y él queriendo ir a España, hasta lo último de la tierra. Entonces, las ovejas de Cristo son diversas. Hermanos, no somos los únicos que sacamos equipos para instalarlos cada mañana y las recogemos nuevamente. No somos los únicos que cantamos a Cristo. Hay millones. La Iglesia Universal. No somos los únicos exclusivos de la verdad, porque Él tiene ovejas de su redil. Y hay un solo pastor, es decir, Jesucristo es el único pastor de las ovejas. Un solo pastor, un rebaño que une gente de todo pueblo y nación. Por eso es tan importante comprender, hermanos, que no somos una iglesia aislada.
que no somos una iglesia separada, porque eso hacen muchas veces todas las sectas. Creen que ellos tienen la única verdad. No, hay hermanos muy diversos a quienes también amamos y no se parecen a nosotros. Ni siquiera hablan nuestro idioma, pero nos aman y oran por nosotros. El Evangelio es el plan de Dios para reunir a su pueblo, dando cumplimiento a nuestro Señor Jesucristo con sus palabras. Ezequiel 34, 23 al 24 dice: entonces pondré sobre ellas un solo pastor, dice Ezequiel, que es Jesucristo, que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Como que nos da la garantía de que Él traerá las ovejas por nombre de todos los lugares inesperados, que nos da la certeza que Él seguirá reuniendo a su pueblo, porque Él resucitó de entre los muertos. Versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo compara la relación que Él tiene con el Padre con la relación que nosotros tenemos con Él. Él murió voluntariamente por nuestros pecados, obedeciendo al Padre. El Padre es el también autor de nuestra salvación, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Y es muy importante, como decíamos hace un momento, Jesús entregó su vida voluntariamente. Ninguna persona, ningún gobierno, ninguna autoridad podía matar al Hijo de Dios sin su permiso. Entonces, su muerte y resurrección no fueron improvisadas, no fueron una decisión de último momento. Es el plan del Padre. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra de Dios, el plan de salvación. Quisiera preguntarte esta mañana, ¿hay algo o alguien que esté compitiendo en tu corazón por el amor por Cristo? En realidad estás confiando en Jesucristo de tal manera que te sientes amado por Él, amada, aún en los tiempos difíciles. Verdaderamente eres parte del rebaño de Dios. Dios ha enviado al buen pastor. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Abre tu corazón a Cristo. Si escuchas la voz del buen pastor, no permitas que nada ni nadie asalte tu fe. Déjate abrazar por el buen pastor. Déjate guiar por el buen pastor a través de su palabra. No tengas la actitud de los que le escucharon y lo rechazaron. Tercer punto, muy corto. Ellos se dividieron, volvió a surgir una división entre los judíos y hay dos respuestas distintas. Siguen insultándolo, tiene un demonio y está loco. ¿Cómo es que va a dar su vida? ¿La va a volver a tomar? Él está loco. Despectivamente tratan al Hijo de Dios con desprecio. Pero también hay quienes deciden detenerse, analizar las palabras del Señor. Versículo 21. Estas palabras no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? ¿Cuál será tu respuesta al escuchar la voz del buen pastor? Quiero concluir con algunas maneras de
seguir escuchando la voz del buen pastor. En primer lugar, identifica la verdad del engaño. Detente a meditar qué es lo que estás consumiendo. Y cuando hablo de consumir, no hablo de comer, literalmente, sino de presentar ante tus ojos, de gastar tiempo para exponerte a algo, a alguien. Eso es lo que estamos consumiendo. Conversaciones, información, pantallas, lecturas. Todo lo que consumes que pueda afectar tus decisiones, debes pasarlo por el filtro del Evangelio. Nuevamente voy a repetirlo. Lo que consumes con tus ojos, con tus oídos, lo que te entusiasma, debes identificar la verdad del engaño y pasarlo por el filtro del Evangelio. Él conoce sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Y si identificas la voz del engaño, huye y abraza a Cristo. Otra manera de seguir escuchando la voz de Dios, la voz del buen pastor, es leyendo y meditando y estudiando la palabra de Dios para conocerlo más. Necesitas leer la palabra de Dios. Necesitas leer tu Biblia completamente. Necesitas meditar profundamente en la palabra de Dios. No simplemente como alguien que leyó las noticias, sino meditando cómo es que Jesucristo se revela por medio de este pasaje, cómo es que me afecta mi vida, cómo afecta mis decisiones, cómo afecta mi corazón, cómo es que me da gozo y quiero obedecer a Dios. También escuchamos la voz del Señor, del buen pastor, dependiendo de Él en oración para tu protección y para tu provisión. Necesitas orar frecuentemente, sin cesar. Diariamente necesitas enfrentar el mundo que está afuera. Necesitas enfrentar los deseos de tu corazón. No lo puedes hacer sin orar. Pequeño comercial, miércoles 5 a.m., damas pueden unirse en oración. Hombres, retomaremos la oración juntos. Otra manera de escuchar al buen pastor en todo tiempo es entregándole tus luchas. Confiésale tus pecados a Él. Confiésale tus debilidades. Confiesa no tus excusas, sino tus batallas. Confiésale y háblale en el idioma real. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Estoy batallando con esto. Ayúdame, Señor. Confiésale a Él tus debilidades. Él estará dispuesto a fortalecerte porque Él es el buen pastor. Te afirmará, te dará gozo, te fortalecerá, te perdonará. Finalmente, obedece al buen pastor. Aunque haya una salida más corta, obedece al buen pastor, aunque obedecerlo te traiga incomodidad y quizás aflicción. Muchas veces cuando llegamos a los pies del Señor, nuestra familia nos rechazará. Seremos el hazmerreír de aquellos que no conocen a Cristo. Seremos objeto de bullying en los colegios. Seremos la risa en los trabajos. Seremos el tema de los corrillos, de los pasillos, de los vecindarios, burlándose de nosotros, juzgándonos implacablemente. Pero obedezcamos al buen pastor. Él nos llevará a pastos verdes de la suficiencia de su gloria y de su gracia. Él reconfortará nuestras almas. Él avivará nuestros corazones. Él nos dará la fe para enfrentar las batallas. Él nos fortalecerá con el vigor que viene del cielo.
Él nos consolará en medio de nuestras tristezas. Él alentará nuestras almas débiles. Él los fortalecerá en nuestras luchas y nos guiará pacientemente por amor a su nombre, porque Él ha dado su vida por las ovejas.